Dios me los bendiga, iglesia de Hollister. Me presento como Emanuel Lucero por aquellos que nos miran por primera vez, congregante de la Iglesia de Dios de Hollister, California, donde pastoreada por Pastor Jaime Ríos. Está por la Nash 1001. Y pues damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Se ha llegado la hora de la predicación. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Antes de empezar esta predicación, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para que el Señor obre en nuestros corazones y nos dé sabiduría y entendimiento para discernir, para escudriñar la palabra y entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo que quiere hablar a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias principalmente, Padre, te damos por el don de la salvación, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, mi Dios. Gracias por esa sangre preciosa por la cual hemos sido redimidos y hemos sido perdonados, mi Dios. Gracias por ese nuevo nacimiento del cual nos has dado, Jehová de los ejércitos, que ha provenido de lo alto, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás, mi Dios. Padre, en este mismo momento, en esta misma hora, Señor, pongo en tus manos, Dios mío, lo que se va a hacer, Padre. La palabra que se ha de hablar, que sea mediante tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, porque yo solamente soy un vaso de honra y de gloria para ti. Soy herramienta, Señor, usada en tus manos, Padre. Lo que fluye, Padre, a través de mi vida, Señor, y obra en vuestros corazones. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, porque ciertamente se hablan de ti y en ellas está la vida, Señor, porque ciertamente, Padre, son inspiradas por tu Espíritu Santo, son verdaderas y es eficaz, Padre. Es como la brisa en la mañana, Señor, que cae en nuestras vidas, oh Padre. Grande eres y maravilloso, digno de tu alabanza y tu oración. Señor, en tus manos, y hágase conforme tu preciosa voluntad. Bendice a mis hermanos, todos aquellos que están viendo esta tarde este video, Señor, en este momento, y se haga conforme tu preciosa voluntad, Padre, y obrando en vuestros corazones, mi Dios, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenas tardes, mis hermanos, de nuevo, y los que se van conectando, los que van viendo el video. Les invito a abrir sus escrituras en Efesios 2. Efesios 2 leeremos 3 versículos. Versículo 11, versículo 12 y 13. Honrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa es su palabra, cuán grande es su amor y su misericordia, mi hermano. Hoy vamos a hablar, por temas se le ha puesto, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, amén? Gloria a Dios, aleluya. Poder grande es el Señor, grande es su amor y su misericordia. Su sangre es preciosa y maravillosa, amén. Aquí Pablo les habla en Efesios 2, en los capítulos 1, les habla sobre la redención de nuestro Señor Jesucristo, que así le complació al Padre en poner de él toda su deidad y fuéramos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestros pecados fueron perdonados por Jesús, por su sangre preciosa que él derramó. Más adelante Pablo les predica, les habla, también les recuerda de orar por sabiduría espiritual, dice, para que a nosotros el Señor nos ilumine nuestros ojos y nos dé el entendimiento de todo el propósito que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, todo proveniente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien también a la iglesia le ha dado todo el poder, le ha dado poder y autoridad también. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia, el Señor nos ha dado poder porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nos ha dado poder y autoridad en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, y esa sangre preciosa y maravillosa en la cual venció la muerte, con la cual pagó nuestros pecados. El pecado siempre, mi hermano, siempre ha demandado paga. Sabemos ahorita en los tiempos por la escritura que dice la palabra que aquel que pecare ciertamente morirá, ¿sí? Dice la palabra que todo aquel que peca y muere sin Dios se va al infierno. Pero si tú como hermano
has pecado, has caído en alguna tentación, dice la Escritura que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro de nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre ya nos ha limpiado. Podemos entrar ante Él por la sangre de Cristo, podemos entrar a este lugar celestial ante nuestro Padre Celestial. Vemos cómo el pecado siempre, desde el principio de la humanidad, siempre ha demandado la sangre, ha demandado un pago. Podemos verlo en Génesis 3:21, donde por primera vez Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, que fueron engañados por la serpiente antigua, que sabemos que es Satanás, que fueron por ellos, por el enemigo, fueron ellos hechos pecaminosos porque obedecieron al engaño de la serpiente. Y dice en el 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque dice que cuando Jehová visitaba a ellos allá en el jardín del Edén, dice que cuando ellos los visitaban en ese lugar, podían llegar con Él. Platicaban con el Señor cara a cara. ¿Por qué? Porque estaban limpios. No conocían pecado, pero más a la desobediencia por el engaño de aquella serpiente, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, cayeron en engaño, cayeron en una tentación y fueron desobedientes y comieron del fruto que el Señor les había dicho que no comieran. Vemos cómo entonces desde el principio de los tiempos siempre el pecado ha demandado una paga, ha demandado que sea pago de sangre, que sea pago de muerte, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor dice en el 21 que les hizo túnicas, túnicas de pieles de animal. Quiere decir entonces que para obtener esas pieles, esas túnicas, para cubrir su desnudez, para cubrir el pecado, tuvo que matar a unos animales. Tuvo que derramar la sangre de esos animales inocentes a causa y culpa del pecado. Entonces podemos ver cómo siempre el pecado ha demandado el pago de la sangre. Vemos ahí después en el libro de Éxodo también, cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto. Fue el Señor y les dijo que en esos días, cuando el Señor iba a librar al pueblo de Israel después de las plagas, les dijo el Señor que los iba a sacar con mano poderosa. Entonces les mandó que mataran corderos y se comieran su grosura, comieran carnes y la sangre la untaran en los linteles de las puertas de sus hogares. Porque el Señor esa noche los visitaría y mataría a todo primogénito de los egipcios. Dice en el versículo 12 del capítulo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a toda primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando iría a la tierra de Egipto. Vemos cómo el Señor a través de la sangre siempre ha obrado, aún siendo sangre de unos animales. El Señor respetaba esa sangre. ¿Por qué? Porque Él miraba su amor, miraba esa sangre inocente que había sido derramada a causa del pecado para proteger a los suyos. Vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, que siempre el Señor nos ha querido redimir, siempre nos ha querido salvar, siempre nos ha querido perdonar del pecado, nos ha querido liberar, nos ha querido ponernos en lugares donde Él está. Cuán grande es su amor y su misericordia, que el Señor, aún por causa de nosotros, por amor a nosotros, decirlo así, decidió sacrificar animales, decidió sacrificar sangre inocente. Todo eso era un preparativo de lo que había de venir, porque un día todo el Evangelio habla, y a través del Antiguo Testamento también habría de un Mesías que habría de venir, de un Cordero de Dios que habría de morir por toda la humanidad. Vemos cómo entonces todo esto estaba preparando, porque ciertamente la sangre de esos animales no cumplía con el pago que demandaba realmente el pecado.
Porque si así fuera, imagínense ahorita de tanto pecado que hay en el mundo, tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, cuántos animales no tuvieran que morir, cuánta sangre no tendría que estar siendo derramada aún estos tiempos, porque cada vez las cosas están peor, cada vez más el pecado abunda. Pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que donde abunda el pecado, su amor y su gracia abundan aún mucho más, mayormente, dice la Escritura. Vemos entonces de aquí cuando Jesús se le cumplió el tiempo de venir a este tiempo. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesucristo habría de venir a morir por nosotros los débiles, que a su tiempo vino. Dice la Escritura que vino como el Cordero de Dios. Vemos en Mateo 26 cuando Jesucristo hablaba, estaba en la cena con sus, en aquellos tiempos, discípulos. Todavía no eran apóstoles, eran sus discípulos, con los cuales esos días comía. Nosotros conocemos la Santa Cena, cómo subieron al aposento alto, en el cual fueron a preparar, y se pusieron ahí a cenar y a comer con Jesús. En el capítulo 27 dice, y tomando la copa y habiendo gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos cómo el Señor ahora ha venido, Jesucristo ha venido a hacer un nuevo pacto. Vino a derramar su preciosa sangre, anunciándole aquí a estos hombres, sus discípulos, diciéndoles de antemano lo que Jesús ya había venido a hacer, su propósito del cual habría de venir. Jesús le dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿De qué pacto se refería? De que ya no se estuvieran matando más animales, más sangre inocente que se estuviera derramando por causa del pecado, del pacto que tenía Jehová con su pueblo de Israel, de estar santificándolos por medio de animales. Y ahora en Jesucristo, en su venida, vino a hacer un nuevo pacto, que después de que Él moriría en la cruz del Calvario, que después que fue y cargó con nuestra cruz, porque esa cruz te pertenecía a ti y a mí, mi hermano. Ahí es donde Jesús llevó todos esos pecados, llevó nuestras maldades, nuestras transgresiones, sufrió por nosotros. Conocemos la historia, cómo Jesús fue encarcelado. Cuando fue encarcelado a causa de aquellos que gritaban crucifíquelo, dice que lo agarraron, lo metieron y le pegaron, lo torturaron en su espalda, le pegaron de látigos. Vemos cómo desde el principio el Señor, desde el que fue encerrado, desde que fue detenido, desde entonces empezó a derramar su sangre. Su sangre empezó a ser derramada aún por el trayecto en el camino, llevando nuestra cruz. Cuando llegó Jesucristo hasta el monte del Calvario, donde Jesús fue colgado por nuestras transgresiones, fueron clavadas sus manos con unos clavos y sus pies. Dice que Jesús aún dijo, clamando ahí en la cruz del Calvario, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos cómo a causa del pecado Jesús vino a sufrir por nosotros en la cruz. Vemos cómo a causa de nuestra maldad, cómo tuvo que venir alguien inocente, siendo nuestro creador, siendo Dios, el Hijo de Dios, vino y se subió a esa cruz del Calvario, soportó humillaciones, soportó tantas cosas por amor a nosotros. Dice la Escritura que después de que Él encomendó su espíritu al Padre, dice que Él expiró, entregó su espíritu al Padre. Y aquellos romanos cuando llegaron, dice que le enterraron, dice la Escritura, le enterraron esa lanza por su costado, derramando toda su sangre y agua. Ahí vemos cómo Jesús vino ahora como Cordero de Dios y pagó por nuestros pecados, pagó por tus pecados y por los míos. Derramó su sangre, por la cual la sangre aún sigue fresca, esa sangre que aún sigue perdonando pecados. Ese pacto, el nuevo pacto que Jesús se refería, era el pacto que Él iba a hacer con su nueva sangre, que iba a entregar su cuerpo para que fuera partido, su cuerpo para que fuera mutilado, ya no fueran más mutilados tantos animales que no tenían culpa, así como Jesús tampoco no tuvo culpa. Pero Jesucristo, Hijo de Dios, vino para morir por ti, para poner fin a esa demanda de sangre, al pecado y a la muerte.
Porque cuando Jesucristo murió en esa cruz del Calvario y derramó toda su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos redimidos, fuimos comprados, ahora somos posesión adquirida de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre Celestial, por el cual nos ha dado las arras del Espíritu Santo, que un día vendrá el Señor y seremos levantados con el poder de su Espíritu Santo. Y todo esto ha venido a ser gracias a la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre preciosa que pagó por nuestros pecados. Esa sangre preciosa que destruyó a la muerte, que destruyó el pecado, que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias a su sangre preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Escucha tú también, mi amigo amado, que nos escuchas por primera vez. Muchas veces nosotros cuando llevamos el Evangelio, cuando hablamos de la palabra, les decimos y les hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de lo que demanda el pecado, la paga de la muerte de tu espíritu, la separación de nuestro Señor Jesucristo, del Creador, del Dios Creador de los cielos y la tierra. Hoy en esta tarde, mi amigo, te traigo palabra nueva, palabra de regocijo, de gozo, de alegría para tu alma. ¿Por qué? Porque así también como nosotros fuimos un día redimidos, como un día nosotros también fuimos nosotros salvados de esa esclavitud, de ese camino de perdición. Como les dice Pablo aquí a los Efesios, dice, cuando eran gentiles en cuanto a la carne. ¿A qué se refería en gentiles en cuanto a la carne? Gentiles es todo aquel que es fuera del judaísmo, todo aquel que está sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Todo aquel que va en perdición se le llama gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles son aquellos que son entregados a otros dioses, que no buscan a Dios, que no han conocido a Dios o que no quieren de Dios, que están en idolatría. Todos los gentiles se refieren, toda la escritura, si buscan o escudriñan todas las palabras de los gentiles, siempre se refería a aquellos que eran apartados de Jesucristo, que no tenían esperanza. Mas ahora tenemos esperanza y vida eterna en Jesús. Jesús nos redimió con esa sangre preciosa, esa sangre poderosa, esa sangre que invalidó el decreto de aquel que nos acusaba, de aquel donde estaban escritos nuestros pecados, de aquel donde decíamos que nosotros le pertenecíamos al enemigo, mas Jesús fue por él, lo clavó en la cruz del Calvario, dice la escritura, y fuimos libres, lo borró con su sangre preciosa. Mas ahora ya no somos llamados gentiles, en la carne somos gentiles, pero en el espíritu somos hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios, porque para Dios ya no hay judíos ni gentiles, sino todos somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos reconocido que Jesús murió en la cruz del Calvario y que hemos creído con todo nuestro corazón, hemos tenido fe en esa sangre preciosa y maravillosa, en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, por la cual perdonó nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha justificado, y mediante la sangre podemos entrar ante el trono de la gracia. Podemos entrar ante el trono celestial de nuestro Dios y Creador del universo, de aquel que nos creó en el vientre de nuestras madres. Gracias todo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a la cruz. En la cruz, en la sangre, de donde Jesús entregó su vida a cambio de la tuya y de la mía. Que hoy puedo levantar mis manos y darle gloria a Dios, a mi Señor Dios Todopoderoso, al Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que ha de venir, en el nombre de Dios. Jesucristo, mi hermano, Jesucristo, mi amigo, te ama. Yo te recuerda lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de esta escritura, recordando que antes estábamos como los gentiles, que estábamos perdidos, y ciertamente hoy así te encuentras tú si estás sin Cristo. Eres gentil, estás apartado, sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Tienes esperanza en qué? En las riquezas. ¿Tienes esperanza en qué? Que sabes doctorado. ¿Tienes esperanza en qué? En la medicina. Un día, mi amigo, si estás sin Cristo, vas a morir. Y la diferencia en un cristiano
y uno que muere sin Cristo. Que un cristiano, uno que muere, que tiene la mirada y la salvación en Cristo Jesús, el morir en nosotros es como si el cuerpo fuera a dormir. Mas tu espíritu va directamente al Padre. Como dijo Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Padre. El vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Y ciertamente nosotros como cristianos sentimos ese gozo de cual también te queremos compartir, mi hermano, mi amigo que no has decidido aceptar a Jesús. Que conozcas de ese gozo de cual Jesús vino a entregarnos a cambio de su vida. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, Jesucristo no murió por un cierto cantidad de hombres, sino como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre el evangelismo, siempre la evangelización se centra en Jesucristo, se centra en su muerte, en la sangre de Cristo y sobre todo en lo que nos dio la victoria, también en la resurrección. Porque al tercer día el Padre, con el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura, lo levantó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. En ese mismo nombre, mi amigo, te invito a que aceptes a Jesús, que conozcas la gracia divina de su poder, la gracia de la sangre redentora, de la gracia de esa sangre con la cual también venció al enemigo, venció a toda potestad, venció todo el poder de Satanás. Lo ha puesto a sus pies. La sangre de Cristo es preciosa, es maravillosa. La sangre de Cristo es divina, es por la cual hoy tengo vida. La sangre de Cristo me da paz, me da alegría. ¿Por qué? Porque todos mis pecados, todo lo que yo hice en el tiempo cuando yo no conocía a Cristo, cuando yo andaba en el mundo vagando también, sin dirección alguna, que andaba vagando con rumbo a la muerte, a la separación sin mi Creador. Un día Él extendió su mano y me mostró lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Me mostró a través de la Escritura, a través de otro hermano que me habló de la Escritura también. Y escuché y mi espíritu se conmovió. Mi espíritu ciertamente reconoció que necesitaba de mi Creador, que necesitaba de esa sangre redentora, de esa sangre que perdona pecados, de esa sangre que me limpia, perdón. De esa sangre maravillosa, esa sangre preciosa y maravillosa, esa sangre que me lava, esa sangre que me lavó, esa sangre que quitó de mí esos pecados. Hoy soy libre, puedo levantar mis manos y decir con tal libertad, Maranata, Cristo ven ya, Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque mi alma siente ese regocijo, mi alma siente esa necesidad de estar con su Creador. Pero yo también, si un día muero, si Dios así lo permite, y muero, sé que un día este cuerpo será resucitado y juntamente estaré con mi Creador. Pero tú, mi amigo, si mueres, vas a pasar a un tiempo de perdición. Vas a pasar a un tiempo donde ya no habrá vuelta atrás, a la separación eterna de tu Creador. Jesús te demuestra su amor, todo lo que hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, el poder de la sangre de Cristo puede mucho. Hay poder en la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Por la sangre de Cristo somos libres. Por la sangre de Cristo somos redimidos. Por la sangre de Cristo tenemos vida. Mi hermano, te invito también que vayamos ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Que nos inclinemos ante Dios en oración, que lo busquemos a través de la lectura. Que lo busquemos, nos acerquemos confiadamente, porque por su sangre hemos sido limpiados, hemos sido redimidos y tenemos esa confianza que podemos entrar ante el lugar celestial. Te invito a que busques a nuestro Señor Jesucristo, mi amigo, que aceptes a Jesús. Jesús hoy te invita y te ofrece de esa sangre que aún sigue activa, esa sangre preciosa de la cual nos ha cubierto también a nosotros, a nuestros hogares. El Señor nos ha dado promesa que nos ha cubierto con su sangre preciosa.
Ahorita están pasando tantas cosas en el mundo que no es necesaria mucha gente ya de hablar de eso. Todo el mundo lo sabe, está en boca de todo el mundo. Lo que está pasando es mundial. Y realmente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, teniendo nuestra esperanza, esa esperanza viva de que sabemos que realmente hemos sido salvos y que Jesucristo nos ha dado la promesa de que hemos sido cubiertos con su sangre, echamos fuera el temor. Porque si la sangre de Cristo venció en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo venció a la muerte, la sangre de Cristo nos dio vida, ¿de qué hemos atemorizarnos? Te invito, amigo, que tú también goces con nosotros, te goces y tengas esa esperanza viva y esperes un día a tu Creador también con un aliento, un gozo día tras día, de que te levantes, que cada día que el Señor te dé vida, que cada día que el Señor te dé un día nuevo, tú te puedas levantar con esa esperanza viva que un día veremos a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo perdona todo. Muchas veces nos dicen, es que he hecho tantas cosas que no creo que Dios me pueda perdonar. Que he hecho tantas cosas, que soy fulano, que hice esto. Al Señor no le importa tu pasado. El Señor quiere que tú estés con Él en el futuro. Quiere que tú le entregues su vida y la sangre de Cristo te va a perdonar, va a limpiar tus pecados. La sangre de Cristo, no hay nada difícil para la sangre de Cristo, para limpiar, para perdonar. No hay mancha difícil para que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Te invito, mi amigo, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, te acerques a Él y lo busques. Cuando pasen estos tiempos difíciles, vayas a una congregación. Te añades a la congregación, busca de tu Creador, conoce más de Él, conoce más de su sangre, de esa paz, de esa alegría de saber que por la sangre de Cristo obtenemos vida, tenemos perdón. En la sangre de Cristo hay poder, en la sangre de Cristo se reprende toda obra de maldad. La sangre de Cristo es maravillosa y sabes una cosa, el enemigo no quiere que sepas esto, que la sangre de Cristo es poderosa porque por su sangre venció el enemigo en la cruz del Calvario. Por su sangre es que nosotros tenemos victoria. Por la sangre de Cristo es que yo me puedo gozar que tengo vida eterna. Por la sangre de Cristo es que yo sé que puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Puedo entrar confiadamente ante el lugar celestial. Porque el Espíritu Santo me da redención, que mis pecados han sido perdonados. El Señor ha quitado de mí un peso grande, que muchas veces nosotros les explicamos a la gente que no han sido salvas y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque principalmente necesitas entregar tu vida a Jesucristo y probar de esa sangre preciosa y maravillosa. Porque por su sangre tus pecados serán perdonados. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce que eres pecador. Pídele a Jesús que venga a tu vida, que con su sangre preciosa te lave y te llene de su Espíritu Santo. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero y serás salvo. Y podrás sentir este gozo que también nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sentimos. Todos aquellos que tenemos esa esperanza viva en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, es algo precioso y maravilloso. Es algo muchas veces que no podemos explicar el gozo que se siente cuando tú te pones a analizar en la venida de Jesús. Muchos no quieren creer en estos tiempos que estamos viviendo. Si te pones a analizar qué tantas cosas nos están pasando ahorita, a pensar en el virus, a través del virus de anteriormente que estaban otros virus también. ¿Qué tantas cosas nos están pasando ahorita? ¿Qué tantas cosas nos estará callando el gobierno? O muchas cosas. No lo sabemos, pero ciertamente lo que sí sabemos y estamos 100% seguros y tenemos una certeza, el testimonio del Espíritu Santo que es real y verdadero, que Cristo viene. No te quedes afuera, mi amigo. No sufras a causa del pecado, no sufras más. Ven a Cristo y Él te quitará ese peso de pecado. Él te dará vida nueva. Muchas veces nos dicen que vengamos a Cristo y nos dicen que los problemas se acabarán. Déjame decirte algo, no es cierto. Los problemas aún siguen porque estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado. Pero por eso Jesús vino a este mundo
para darte una esperanza, para darte una salvación, para el perdón de tus pecados, para darte una paz, una tranquilidad, que aun cuando vengan tormentas, cuando vengan problemas, tú puedes confiar en Jesús. Y le puedes decir: Padre, soy tu hijo, he sido lavado por la sangre de Cristo, he sido redimido. Y el Señor te da esa esperanza y esa paz, esa paciencia. Ven a Cristo, no dudes más. Reconcíliate con tu Creador. Reconcíliate a través de Jesucristo por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre conforme a las Escrituras y conforme al Espíritu Santo que nos da testimonio y es real y verdadero. Te invito a que aceptes a Jesús. Mi hermano, afirmémonos más a los caminos del Señor. Busquemos más a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazón, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente ante el lugar celestial por la sangre de Jesucristo, que hemos sido redimidos, que hemos sido limpiados, que el Señor nos ha abierto camino, que el velo ha sido roto, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, que tenemos un gran sumo sacerdote conforme a la ley de Melquisedec, dice la Escritura, y todo fue porque el Padre se agradó en su Hijo. El Padre aceptó el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Como Juan el Bautista, cuando Juan iba a bautizar a Jesús, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Solamente Jesús, solamente su sangre es la que puede perdonar tus pecados. Es la que puede limpiarte y quitarte todo peso del pecado. Busquemos a Jesús. Aferrémonos de sus promesas, de su mano, y seamos salvos de la ira venidera. Y entremos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lávate, lava tu cuerpo con esta agua, que es la palabra de nuestro Señor. Lávate día tras día, escudriñando la Escritura, desechando todas las cosas para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Aquí está la vida santa. Aquí está la guía para vivir conforme nuestro Padre Celestial nos indica, y de ser santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Este es el camino para seguir en santidad, guiados y ministrados por el Espíritu Santo. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por su Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, pero nuestros pecados los borra la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo, mi hermano, me gozo porque ciertamente sé que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él virtió. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Santo eres, Padre, grande eres y Dios maravilloso. Padre, te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, por recordarnos de tu sangre que es preciosa y maravillosa, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa, Jesús, un día me redimió. Gracias porque tu sangre preciosa, Jesús, un día me lavó. Gracias porque tu sangre preciosa, Señor, limpió y quitó de mí todo el pecado. Y por tu sangre, Señor, he sido justificado. Por tu sangre he sido limpio. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, mi Dios, donde estás tú, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Puedo entrar y clamar a ti, Señor, mediante el Espíritu Santo. Abba, Padre. Y tener esa certeza y esa redención, Señor, que un día, Padre, esa certeza que un día te veré, Jesús. Esa certeza que tu Espíritu Santo me da, Señor, de que un día veré tu rostro, porque tú me has salvado. Tu sangre preciosa, Señor, me ha limpiado. Tu sangre me ha dado la entrada ante el trono celestial. Que un día, Padre, podremos escuchar cuando nos digas: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Y entraremos porque hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo amado. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, quien está hoy sentado a tu diestra, gobernando con poder. Gracias por darnos poder y autoridad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nosotros siendo tu iglesia, mi Dios. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas, glorifícate en la vida de mis hermanos, mi Dios, que ven a través de este canal, Padre, de este video. Que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos, mi Dios, pidiéndote, Padre, día tras día crecimiento y madurez espiritual, Señor. Que busquemos más de ti, Señor. Que tengamos esa sed, esa hambre de ti, de conocer más de ti, Señor. De agradecimiento, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por esa cruz, gracias por ese calvario, gracias por esa sangre. Gracias, Padre, porque levantaste a Jesús entre los muertos. Nos has dado redención, Señor. Hemos sido redimidos y nos has dado la victoria cuando Jesús fue levantado de entre la muerte. Que venció Jesús la muerte, que por su sangre venció toda potestad satánica, que en el nombre de Jesús es reprendida, Padre. En el nombre de Jesús es echado fuera por la sangre preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Digno eres de toda alabanza y de toda oración, Señor. Tú conoces, Padre, las peticiones de mis hermanos, Señor, sus necesidades, de enfermedades, Señor, de los problemas de los cuales están pasando hoy. Dice tu escritura, Padre, que tú vistes aún los lirios de los campos, Padre, que ni aún Salomón se pudo vestir con gran esplendor como ellas, como tú vistes a los lirios. Que tú aún le das de comer, Señor, alimentas las aves del campo que no siembran ni tienen granero. Contimás dice que no tendrás cuidado de nosotros, Señor, que somos tus hijos. Dice que tú tienes cuidado de los que te aman y de los que amas, Señor. De los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Podemos clamar a ti, echar toda ansiedad y toda preocupación a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Tú tienes misericordia, Señor, de quien tú quieres, Padre, pero te pido, mi Dios, que sea conforme tu preciosa voluntad, y la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que todos sean redimidos por esa sangre preciosa y maravillosa, mi Dios, viniendo a la obediencia, en santidad, en rectitud, y guardar toda tu palabra, Señor, y estar firmes hasta el final, firmes en la fe en Cristo, con la esperanza viva del Espíritu Santo que nos da, Señor, día tras día, que un día veremos tu rostro. Bendice a mis hermanos, Señor, de la congregación. Bendice a mis hermanos de todo el mundo, Padre, y que tu palabra, tu propósito se cumpla en cada uno de ellos, mi Dios, y que siempre seas tú glorificado, porque tú eres el único que se merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Así como yo te doy toda honra y gloria, Padre, porque yo sin ti no soy nada, Señor. Antes estaba perdido en mis pecados y delitos, mas tú, Jesús, viniste y me rescataste. Con tu sangre me perdonaste y me diste vida nueva. Amén, gloria a Dios. Y todo se ha pedido y se ha hecho, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Pedimos el mover de tu Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Cristo te ama, mi hermano, mi amigo. Acepta a Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo perdona multitud de pecados. La sangre de Cristo limpia toda mancha. Para Él no hay nada imposible. Te invito a que sigamos adelante y que busques a Jesús, quien hoy toca a tu puerta
que le abras tu puerta, le entregues tu vida a Jesucristo. Maranata, Cristo viene pronto. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos a la próxima.